Antonio García Trevijano ya estuvo en Totana. Tuvimos la suerte de contar con él en el año 2006 en el Centro Sociocultural de la Cárcel, y fue cuando acudió acá a petición nuestra. En aquella ocasión era petición de la Sociedad de Humanidades y Filosofía, y también pues un poco incitado en cierta manera porque yo tenía mucho interés en que viniera a Totana desde hacía ya muchos años. En esta ocasión hemos decidido traerlo a Totana de nuevo. Por cierto, no viene solo a Totana, viene a la Universidad de Murcia, al hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, viene a Lorca, al Centro Cultural de la ciudad de Lorca, viene a Totana y viene también a Bullas. Es una incursión en la región que va a tener 4 actividades. Bueno, hay una quinta, que es un encuentro con los medios de comunicación de la región en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Bien, el tema es que estamos en contacto permanente con él porque de alguna manera estamos muy adentrados en su obra política, en su obra de pensamiento, de reflexión político y filosófica. Algunos de nosotros estamos vinculados a todo un movimiento ciudadano que se denomina Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, que de alguna manera pone en valor una propuesta de constitución nueva para España, que nos pudiera llevar a un Estado verdaderamente democrático, en el que luego Juan José abundará más en este aspecto. Pues pudiera haber separación de poderes, que no lo hay ahora mismo. Ahora hay separación de funciones de un mismo poder, podríamos decir. Todo esto es más denso de explicar y Juan José ahora lo tocará. El caso es que la ilusión nuestra era traerlo en esta ocasión porque acaba de publicar un libro que se llama Teoría Pura de la República. Es un volumen de 700 páginas. Juan José glosará ahora mejor que yo el contenido, pero es su obra magna. En fin, la ilusión nuestra es que pueda presentarla en la región y que al hilo de la presentación de esta obra pues se ponga en valor nuestra propuesta. Vicente, pues la iniciativa surge una mañana de este frío invierno con motivo de la edición de este libro. Pues lo estábamos esperando, él ya obraba en su poder, yo lo adquirí inmediatamente y surgió la propuesta, oye, ¿por qué no lo traemos a Totana? Y a partir de ahí hubo más personas que se unieron. Y obviamente si yo lo traía a Totana pues tenía que contar con mis alumnos, que a mí me parece que este señor tiene una relevancia para mí. García Trevijano es casi como un icono, ¿sabes?, de mi infancia. Yo soy mayor que tú, yo no sé si tú te acordarás de unos programas que se hacían allá por los finales de los 70, 80, que era un programa que lo hacían los viernes por la tarde, se llamaba La Clave. La Clave, sí, La Clave, claro. que hacían un foro, correcto, con Balbín, gran amigo de Trevijano, gran amigo de Trevijano. Entonces yo lo conocí y a mí me pareció un personaje curioso, por su valentía, por las cosas que decía, que obviamente parece que estaban fuera de lo políticamente correcto. De hecho, la figura de Trevijano es la de todo un outsider. Él es un personaje iconoclasta, muy seguro de sí, y está más allá de los confines de la mediocridad, de lo políticamente correcto que es este Estado que él dice que es un régimen de partidos. Adentrando en el libro, a mí me parece que el libro es como una suma. Antes Santo Tomás hacía sumas teológicas, esto es una suma política, es un libro pero son 3 libros, él lo llama libros, como los antiguos, podríamos decir que son capítulos, pero en realidad son 700 páginas, Esto es para leer, no es un libro para diletantes, hay que tomarse 2 cafés y estrujarse las meninges. Concentrarse. Sí, esto no es Mujercitas ni Jane Austen, pero no obstante es de un humor. Yo he aprendido y he disfrutado con este libro. Al que le guste la política, y no solo la política. Por ejemplo, el primer libro aborda la actualidad de la Revolución Francesa, le dedica 200 páginas. Y desde luego aquí la hegemonía es del carácter histórico, ¿no? Digamos que el elemento histórico aquí es más abundante, pero también las categorías políticas, el derecho, todo está aquí. En resumen, sería muy difícil resumir este primer libro, pero él quiere ir a los fallos de la revolución que son la génesis de nuestro actual
partidocracia o sistema de partidos, como a la ciudadanía se le hurta en definitiva la participación política. Acuérdate cómo acaba, todo empieza con el abate si es, el tercer estado es todo, se constituye en Cámara de Representantes y acaba en el consulado de Napoleón, que acabó diciendo que cuando quiero que algo no funcione pongo una comisión, es decir, se autoproclama hasta emperador. Me recuerda a una filósofa ubicada en Estados Unidos, Hannah Arendt, que tú también la quieres mucho, o la querías, sí. Que hablaba de una revolución buena y una revolución mala. La Revolución Francesa fue un fracaso como tal. ¿Por qué? Porque se erigió sobre propuestas éticas y morales, sobre los derechos humanos. Fue una revolución filosófica, mientras que la Revolución Americana tuvo un carácter más pragmático y obviamente no tenía el peso de la historia. El segundo libro lo titula El factor republicano, y es un libro más de filosofía, de historia de las ideas, de antropología, de psicología, de sociología. A mí es el que más me ha interesado. No obstante, también tiene mucho de histórico y de político. Y el tercer libro se titula como tal La teoría pura de la República, y es donde él establece y explicita lo que serían las instituciones para ese proceso constituyente en el que él cree que es la idea fuerza de la República constitucional. En síntesis, las ideas políticas, porque a lo mejor desincentivo el libro, si me enrollo muchísimo, pero si definimos que la democracia es el gobierno del pueblo, demos es el pueblo, Kratos es el gobierno, pues en realidad democracia no hay en ningún sitio, porque el pueblo no manda en ningún sitio. El problema de por qué no ha podido haber una democracia directa, que la hubo en Grecia. En Grecia hubo una democracia participativa, directa. Es decir, todos cabían en la asamblea. Era porque eran pequeñas polis. En los estados, cuando más grandes son, obviamente todos no cabemos en una asamblea para opinar. Y aquí surge el problema de la representación. ¿Por qué la democracia ahora necesita ser representativa y no puede ser, y han sido los fracasos? Lo hubo uno en Checoslovaquia de la democracia directa, pues porque en principio se dilataría infinitamente el proceso legislativo, si todos tenemos que decidir, incluso aunque fuese por nuestro teléfono móvil o computador, todos decidiendo. Y además lo único que podríamos hacer todos los españoles sería votar. Pero ojito al dato, del referéndum y de los plebiscitos también ha hecho mucha mano Mussolini, Franco y todos los grandes dictadores y tiranos y autócratas. Es decir, la democracia no es tanto votar como hablar, dialogar. Es el proceso anterior a la votación. Eso por un lado. Otro lado es que los estados se han complicado tanto, sobre todo los estados de bienestar, que necesitan una burocracia fuerte y tienen problemas complejos. Ocurre que en realidad podemos estar preparados para saber quién puede gobernar, pero nosotros podemos tomar esas decisiones. Yo puedo adoptar decisiones tecnocráticas, no. Yo puedo saber si quiero hacer un puente. Ahora, ¿cómo se tiene que hacer ese puente? No sé si esta imagen o esta metáfora, pero podríamos trasladarla a cualquier otro. Y el tercer motivo es un arduo más peligroso, porque obviamente a veces gobernar es tomar decisiones incluso en contra de la mayoría. Ahora, yo soy funcionario, nos han quitado una parte, un incremento del sueldo, nos hemos quejado todos. ¿Eso lo hubiésemos votado? ¿Por qué? Porque incluso hay un sistema internacional, la mal llamada globalización, que impone decisiones incluso foráneas. Es que lo que está en juego no es ya la propia democracia, sino el concepto de soberanía, y vamos a una política de un Estado supranacional. Eso por un lado. ¿Cuál sería la solución de nuestro Antonio García Trevijano? Volver al mandato imperativo. No sé si sabes, María José, que el mandato imperativo es que cuando nosotros votamos al diputado o al concejal, él ya no viene a preguntarnos lo que queremos, sino que en realidad actúa según su conciencia, no le puedes privar de su racionalidad. ¿Y en qué tiene que pensar? ¿En qué diputado, que lo has elegido tú, o yo, que a lo mejor no lo he votado? Tiene que representar a la nación, o al Estado, o como decía Hegel, a la razón. Estos son temas de Burke, que decían el por qué mantener el mandato imperativo era algo feudal. Entonces tenía, en aquellos años, en el siglo XIX, tenía un sentido incluso revolucionario. Pero hoy en día, el sistema de partidos vulnera ese precepto constitucional. Es decir, la prohibición del mandato imperativo es papel mojado, porque en el fondo sí que los diputados o concejales no nos hacen caso, pero ¿a quién le hacen caso? Pues lo que digan los líderes carismáticos o lo que diga el partido, y pobrecico del que no vote que sí, porque ese no sale en la foto en las próximas elecciones. Es decir, que en realidad
ni hay libertad política, ni hay en el fondo democracia por el problema de la representatividad. No hay democracia, lo que sería es una partitocracia.